conflicto, mientras que muchos ven una época de gran paz y prosperidad. Acompáñenos en The World Tomorrow mientras examinamos la cuestión alemana. Esta semana en The World Tomorrow, Ronald Kelly. Ha sido el hecho más dramático en las relaciones este-oeste desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En noviembre pasado, por primera vez en 28 años, la dividida ciudad de Berlín de repente se volvió indivisa y los jubilosos alemanes orientales se dirigieron a Berlín Occidental. El muro de Berlín, odiado símbolo de opresión y guerra fría, de repente se había vuelto irrelevante, una reliquia del pasado. Radaños viajaban a su antojo, sin ningún tipo de control. Fue un momento histórico, un día de euforia, sentido común y gran dramatismo. Dos mundos se encontraron y unieron sus manos. Los berlineses lloraron, se abrazaron, rieron y bailaron en el Checkpoint Charlie y la Puerta de Brandeburgo. Atónitos por la historia que estaban haciendo. Todos son alemanes, gritaba la multitud repetidamente. En un estallido espontáneo de patriotismo, los parlamentarios del Bundestag de Alemania Occidental se pusieron de pie y cantaron el himno nacional que pedía la unificación de la patria alemana. Para muchos observadores, fue el funeral del comunismo en Europa del Este, una victoria asombrosa para los ideales democráticos. Fue, sin duda, un día asombroso. Con una rapidez sorprendente, Europa entró en una nueva era en su historia de posguerra. Pero, ¿qué significa todo esto? Hace poco, en el programa World Tomorrow, presentamos un programa sobre los extraordinarios cambios que se están produciendo en Europa. En el programa de esta semana, La cuestión alemana, vamos a profundizar nuestro análisis centrándonos en los acontecimientos en Alemania y sus implicaciones de gran alcance. Hace poco pasé un tiempo en Alemania y puedo decir que es una Alemania muy diferente a la que conocí en el pasado. Se están produciendo cambios revolucionarios, cambios que pronto podrían dar lugar a un orden europeo completamente nuevo. Ahora bien, algunos podrían preguntarse por qué nos interesamos por estos asuntos. Es porque la profecía bíblica tiene mucho que decir sobre los acontecimientos que tienen lugar en Europa hoy en día. Durante más de 4 décadas, este programa de radio y televisión ha hecho hincapié en la inevitabilidad de los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en Europa, incluso cuando muchos decían que quizá nunca llegarían a ocurrir. En el momento álgido de la Guerra Fría, The World Tomorrow y nuestra revista, The Plain Truth, afirmaban que el telón de acero y el muro de Berlín serían desmantelados y que una oleada de reformas arrasaría el bloque oriental. El número de agosto de 1953 de The Plain Truth, por ejemplo, incluía esta afirmación. Europa del Este está llena de nacionalismo y odia la dominación rusa. Los europeos del Este quieren liberarse de la tiranía comunista. A través de las columnas de The Plain Truth, llevamos años diciéndoles que Rusia no podría mantener su dominio sobre Europa, así lo dice la profecía. Y un mes después, en un artículo sobre Alemania del Este y otros países del telón de acero, escribimos, llevará tiempo, pero Rusia va a salir perdiendo en algunos de estos países. Una década más tarde, en 1964, pasé 10 semanas trabajando en nuestra oficina de Alemania Occidental, viajando extensamente por toda Alemania, incluyendo Berlín Oriental y Occidental, y escribí este artículo de pura verdad titulado La marcha por una Alemania indivisa. Habían pasado solo 3 años desde la construcción del muro. El artículo destacaba el papel inevitable de una Alemania unida en el centro de una Europa unida aún por llegar. Pero, de nuevo, ¿cómo lo supimos? Bueno, volvemos a la Biblia. Este libro no es solo un manual para una vida exitosa. También es una guía indispensable para ver los acontecimientos mundiales en perspectiva. Entre una cuarta y una tercera parte de la Biblia son profecías. La mayor parte aún está por cumplirse. Han pasado muchas cosas en los últimos meses, pero aún queda mucho por venir. El mundo que conocemos está cambiando rápidamente y tenemos que entender lo que significa. Estamos presenciando el inicio de nuevos y dramáticos capítulos en la historia. Esta es la era del globo terráqueo, de un mundo intrincadamente interconectado. Lo que ocurre en Europa y otras regiones estratégicas repercute en última instancia en las vidas de todos nosotros. No importa dónde vivamos, todos necesitamos entender lo que está pasando en Alemania y a dónde nos llevará. Empezaremos con un rápido repaso del pasado reciente de Alemania.
En 1945, el Tercer Reich de Hitler quedó reducido a escombros. La Alemania conquistada se dividió en 4 zonas de ocupación. Las zonas francesa, británica y estadounidense se unificaron más tarde como la República Federal de Alemania, más comúnmente conocida como Alemania Occidental. La zona rusa se convirtió en un estado independiente dentro del bloque soviético, la República Democrática Alemana o Alemania Oriental. Aunque en lo más profundo de Alemania Oriental, la antigua capital alemana, Berlín, también quedó dividida. Berlín Occidental se convirtió rápidamente en un foco de tensión y rivalidad. En agosto de 1961, se erigió el muro de Berlín para detener una gran hemorragia de alemanes orientales hacia el oeste. Se cerró la última brecha en el telón de acero. Y ahora, con los dramáticos acontecimientos de los últimos meses, los 2 estados alemanes por fin han unido sus manos para salvar su antigua división de décadas. A medida que las emociones se calman y las realidades políticas se instalan, ahora surgen algunas preguntas importantes para los 4. Una pregunta importante que debe responderse a raíz de estos extraordinarios acontecimientos. ¿Se reunificará Alemania? La reunificación está indudablemente en el aire. Durante mucho tiempo fue un objetivo teórico, pero ahora ha saltado a la cima de la agenda internacional como un asunto político urgente. El sueño está siendo empujado al reino de la realidad. El canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, ya ha propuesto una federación de Alemania Occidental y Oriental como un paso intermedio hacia la reunificación. Si las 2 Alemanias se reunificaran, se convertirían en la potencia dominante indiscutible del continente, la potencia económica y política. Alemania Occidental, con 61 millones de habitantes, ya es el motor económico de Europa Occidental. Es el mayor exportador del mundo y la 4ª economía más grande. Alemania Oriental, con una población de casi 18 millones, ha sido un gran éxito para los estándares del bloque oriental. Su economía es la 10ª más grande del mundo. Juntas, las 2 Alemanias formarían una poderosa nación de unos 80 millones de personas con un Producto Nacional Bruto combinado de casi 1.5 billones de dólares. De lejos, la mayor potencia económica de Europa. Curiosamente, la colaboración económica entre las 2 Alemanias ya es un hecho establecido. Alemania del Este ha disfrutado durante mucho tiempo de una relación comercial especial con Alemania Occidental, que acepta las importaciones de Alemania del Este como si fueran bienes nacionales. Le preguntamos a John Palmer, corresponsal del periódico británico The Guardian, sobre esta relación especial existente. Bueno, hay un chiste en Bruselas que dice que hay 13 miembros en la Comunidad Europea y nadie sabe oficialmente quién es el número 13, que es la República Democrática Alemana, Alemania del Este. Esto se debe en parte al estrecho acuerdo económico entre las 2 mitades de Alemania. Existe una integración comercial efectiva entre las 2 mitades de Alemania, y uno de los efectos secundarios de esto es, por ejemplo, que los productos agrícolas de Alemania del Este pueden enviarse libremente a Alemania Occidental y luego venderse en los almacenes de intervención oficiales de la Comunidad Europea. De modo que cada vez más podemos ver que la integración económica e industrial comienza a prefigurar una relación política más estrecha entre las 2 mitades de Alemania. La reciente promesa de Bonn de una ayuda masiva para ayudar a reconstruir la economía de Alemania del Este consolidará aún más estos lazos. Con el rápido desmoronamiento del Imperio de Europa del Este de Moscú, muchos observadores creen que la reunificación alemana es inevitable. Como percibió el autor italiano Luigi Barcini en su perspicaz libro Los Europeos, el futuro de Europa parece depender en gran medida hoy en día, para bien o para mal, nos guste o no, como ocurrió durante muchos siglos, del futuro de Alemania. Como señaló acertadamente Barcini, Alemania ha sido a menudo un centro de poder de Europa, un eje en torno al cual giraba la política europea. Lo que estamos viendo hoy es una reafirmación de ese papel histórico. En el año 800 d.C., el gobernante de los francos germanos, Karl de Ossa, más conocido como Carlomagno, fue coronado emperador del renovado Imperio Romano en Europa Occidental, sentando las bases políticas de la Edad Media. En el año 962, un rey alemán, Otón el Grande, restauró el imperio como la primera derecha completamente alemana. El Sacro Imperio Romano Germánico de la nación alemana, como se le llamaba, hizo su debut. El Imperio Otomano de Bismarck unificó a Alemania en un solo Reich o imperio en 1871. Fue el segundo Reich alemán de la historia. Tras la Primera Guerra Mundial, la efímera República de Weimar dio paso al Tercer Reich nazi. Pero los sueños de conquista e imperio de Hitler finalmente se hicieron añicos y Alemania se dividió en un santiamén. Y así,
Con el creciente interés en la reunificación alemana a ambos lados del ahora desaparecido muro, nos enfrentamos a la pregunta: ¿volverá a dominar toda Europa un superestado alemán reunificado dentro de una Unión Europea? Antes de explorar esa importante cuestión, nos gustaría ofrecerle este folleto informativo gratuito, Europa y la Iglesia. Le ayudará a comprender mejor los rápidos acontecimientos actuales en Europa. Es un folleto que enviamos gratuitamente a cientos de miles de nuestros espectadores. Ilustra gráficamente el auge de la civilización europea con coloridos mapas e imágenes. Desde los días del antiguo Imperio Romano, que cayó en el año 476 d.C., el sueño de la Europa unida ha impregnado la historia del continente europeo. Este folleto narra cómo los imperios de Justiniano en el siglo VI y Carlomagno 150 años después lograron unificar Europa durante un breve periodo de tiempo. También describe cómo la dinastía de los Habsburgo en el siglo XVI y, más tarde, Napoleón en el XIX, tomaron medidas para unificar las naciones europeas en un solo imperio. Europa y la Iglesia también muestra cómo la búsqueda de la unidad ha inspirado a Europa a grandes logros y la ha sumido en una pesadilla de guerra y destrucción. También explica cómo la profecía bíblica muestra hacia dónde se dirige Europa en los años venideros. Asegúrese de solicitar su copia gratuita de este folleto informativo, Europa y la Iglesia. Y si aún no está suscrito, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista La Pura Verdad durante el tiempo que desee. La Pura Verdad no se parece a ninguna otra revista que haya leído. Artículos sobre la vida familiar y otros problemas a los que todos nos enfrentamos a diario, además de artículos sobre asuntos mundiales y otros temas de actualidad, todo desde una perspectiva bíblica. Ofreceré esta literatura nuevamente al final del programa de hoy. Continuemos con el tema de hoy, la cuestión alemana. Ahora que Alemania está empezando a dar pasos hacia la unificación, deberíamos preguntarnos: ¿cómo ven esta perspectiva los aliados europeos unidos? Francamente, plantea muchas preocupaciones. Para algunos, despierta recuerdos de pesadilla del Tercer Reich y plantea el escalofriante espectro de un cuarto. El miedo tácito es la perspectiva de una gran Alemania agresiva, un retorno del militarismo. Es evidente que los alemanes han sido buenos vecinos en la era de posguerra, redimiendo su reputación histórica como un pueblo inminentemente culto y civilizado. Sin embargo, los recuerdos de dos guerras mundiales son muy reales. Se observa en la historia que, a pesar de las buenas intenciones, factores imprevistos pueden rápidamente truncar las aspiraciones pacíficas. Algunos comentaristas europeos están expresando abiertamente sus temores sobre la antigua agresividad alemana. El comentario fuera de código del novelista francés François Maria expresa una actitud francesa de larga data. Amo tanto a Alemania que me alegro de que haya dos. En Gran Bretaña, el Sunday Times de Londres preguntó recientemente: ¿puede hacerse realidad el sueño alemán de la reunificación sin volver a convertirse en la pesadilla del resto del mundo? ¿Se parecería un cuarto Reich alemán en algunos aspectos a sus predecesores recientes? ¿Cómo decidiría una Alemania unificada afirmar su poder? Estas son las preguntas que se hacen hoy en día en toda Europa. En el fondo, muchos temen un Reich resucitado. Para algunos, los temores son militares. Para otros, la aprensión se centra en el dominio económico alemán de Europa. Los periódicos europeos ya están expresando temores sobre la germanización de Europa, el inevitable poder económico, político y cultural de una derecha resurgente. Otros no saben qué pensar de Alemania. Entre ellos, el periodista e historiador británico Paul Johnson. Nunca puedo decidirme del todo sobre Alemania porque, como ves, mucha gente sostiene que los alemanes están entre los pueblos más civilizados del mundo y que fueron las dos guerras mundiales lo que supuso una anomalía y, después de todo, la toma del poder por parte de Hitler en un país como Alemania fue asombrosa porque los alemanes son la nación mejor educada del planeta. Fueron la primera nación en llegar a ser prácticamente 100% alfabetizada, etc. Las mejores universidades del mundo, y siempre ha habido curiosas ironías y anomalías al respecto. Me gusta sentir, y esta es sin duda la impresión que tengo al hablar con los alemanes hoy en día, que son una gran fuerza civilizadora en el mundo y que han dejado atrás el espíritu militarista que condujo a esas dos guerras mundiales. Creo que se ha producido un cambio genuino y deberíamos alentarlo y acogerlo con agrado. Pero Bond sabe muy bien que muchos de sus vecinos tienen reservas sobre la perspectiva de una Alemania reunificada. Busca tranquilizar al mundo señalando su historial de estabilidad y su firme compromiso con la comunidad europea, y nuestros vecinos quieren que siga siendo así. Muchos defienden unos lazos comunitarios fuertes como la única forma de mantener a Alemania bajo control. Creen que la cuestión alemana necesita una solución europea,
que la unidad alemana puede y debe encontrarse únicamente en el contexto de la integración de Europa en su conjunto. Heinrich Lummer es miembro del Bundestag de Alemania Occidental y miembro del Parlamento de Berlín Occidental. En mi opinión, lo más probable es que el problema solo pueda resolverse en el contexto europeo. La cuestión alemana, en concreto, no es, en esencia, una simple cuestión nacional de unidad alemana, sino que la cuestión alemana es, en esencia, la cuestión de la libertad de los pueblos de la otra parte de Alemania, pero también de la otra parte de Europa, y en este sentido esperamos que el desarrollo natural sea tal que esta cuestión se resuelva en el contexto europeo. La idea es que si la reunificación alemana se logra en el contexto de la integración europea general, el resto de Europa podría servir como garante de la cooperación alemana continua. Por lo tanto, algunos europeos occidentales, especialmente los franceses, instan a acelerar los esfuerzos hacia la unión monetaria y política. Quieren esto antes de que Bonn se preocupe por construir puentes hacia el este. Si eso sucediera, la unidad dentro de la comunidad europea podría verse comprometida. Pero esperar una reunificación instantánea es claramente prematuro. A pesar de las nuevas oportunidades, será una maniobra política difícil. Alemania Oriental y Occidental pertenecen a dos bloques militares diferentes. Es requisito para una reunificación total la retirada de las tropas de la OTAN y la soviética de Alemania. ¿Moscú renunciará a su bastión estratégico en Alemania del Este? ¿Renunciará a un importante aliado de la OTAN? Puede que ninguno de los dos tenga opción. En última instancia, el futuro de Alemania lo determinarán los propios alemanes. Tras una retirada de la influencia estadounidense y soviética, el vacío político resultante podría ser llenado por una nueva y poderosa entidad. Elementos de Europa del Este serían libres de asociarse a una Unión Europea Occidental en evolución para formar un nuevo conglomerado europeo gigante con un trasfondo profético dramático. Como hemos explicado a menudo en El Mundo de Mañana, la profecía bíblica revela que los esfuerzos hacia la integración europea tendrán éxito. El resultado será el surgimiento de un renacimiento final del antiguo sistema político romano, como se mencionó anteriormente en el programa de hoy, y créanlo o no, esto fue profetizado hace más de 2500 años en el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Es una profecía sorprendente que se relaciona con los acontecimientos que son noticia en Europa hoy en día. Esto es lo que ocurrió. Nabucodonosor, el poderoso rey de la antigua Babilonia, tuvo un sueño extraño, un sueño que mostraba el curso general de la historia del mundo desde su época hasta los tiempos modernos y más allá. Cuando los asesores de Nabucodonosor no pudieron interpretar el inquietante sueño, el profeta Daniel explicó en el versículo 28 del capítulo 2. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Observa la frase, en los postreros días. Es una expresión bíblica que se refiere al fin de los tiempos, a los años que tenemos por delante. Por lo tanto, el sueño no era solo para Nabucodonosor, es algo de lo que debemos ser conscientes hoy. Proporciona una clave fundamental para entender lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora y lo que sucederá en el futuro. Repasemos esta profecía. Primero, Daniel resumió el sueño de Nabucodonosor. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran imagen. Esta gran imagen, cuyo esplendor era excelente, estaba delante de ti, y su aspecto era imponente. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. Sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Miraste hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y la piedra que hirió a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel explicó entonces el significado del sueño. La extraña imagen humana representaba de forma simbólica varios imperios, empezando por la Babilonia de Nabucodonosor. Tú eres esta cabeza de oro, se lo dijo Daniel a Nabucodonosor.
Babilonia, la cabeza de oro, era entonces dueña de gran parte del mundo conocido, pero Daniel declaró que la poderosa Babilonia estaba destinada a caer. Sería reemplazada por otros imperios representados por otras partes de la gran imagen. Pero después de ti surgirá otro reino, explicó Daniel. La conquista meoerciana de Babilonia en el año 539 a.C. inauguró una nueva epopeya en la historia del mundo. Meo-Persia estaba simbolizada por el pecho y los brazos de plata. Pero Meo-Persia también tendría su día de ajuste de cuentas. Un tercer poder surgiría y la arrasaría. Ese tercer reino, simbolizado por las imágenes del vientre y los muslos de bronce, era el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro y sus sucesores a su vez también sería suplantado. Surgiría un cuarto poder, Roma, representada por las piernas de hierro. Como Daniel le dijo a Nabucodonosor en el versículo 40, y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, y como el hierro que desmenuza, desmenuzará y aplastará a todos los demás reinos. El poder de Roma aplastó a su oposición y extendió su dominio imperial a amplias zonas. Pero ahora la profecía salta a un futuro lejano. Un momento en el que una piedra milagrosa golpeará la imagen en sus pies y la derribará. Esa piedra, como generalmente reconocen los estudiantes de la profecía bíblica, representa al regreso de Jesucristo. Entonces establecerá el reino mundial de Dios. Daniel nos dice que la piedra crecerá hasta que finalmente llene toda la tierra. Pero consideremos otro punto. Los 10 dedos de los pies de las dos piernas romanas existen en el momento en que la piedra desciende al final de la era del gobierno del hombre. La implicación clara es que 10 naciones o grupos de naciones simbolizadas por los 10 dedos estarán presentes en la escena mundial en los últimos días. Conformarán los componentes del renacimiento final del Imperio Romano. Así como los pies y los dedos se extienden desde las piernas, representarán una extensión y perpetuación del antiguo sistema político romano. Estos 10 componentes también se mencionan en el libro de Apocalipsis 17, donde se los describe como 10 reyes. También podría resultar significativo que el Imperio Romano original estuviera dividido en 2 piernas, como se representa en la imagen humana de Daniel 2. El Imperio Oriental centrado en Bizancio y el Imperio Occidental centrado en Roma. Es posible que el próximo Imperio Romano revivido vuelva a estar compuesto de 2 partes distintas pero cooperativas, una que comprende naciones de Europa Occidental, la otra que incorpora naciones liberadas del dominio soviético en Europa del Este. Dado que la imagen tiene 5 dedos en cada pie, es posible que 5 de estas naciones o grupos de naciones provengan de Europa Occidental y 5 de Europa del Este. En vista de los acontecimientos de los últimos meses, tal escenario está ahora dentro del ámbito de lo posible, y si la historia nos sirve de guía, podemos esperar que Alemania desempeñe un papel decisivo en el centro de esta unión paneuropea. Estos son tiempos realmente fascinantes. Se están produciendo grandes cambios. Una nueva Europa está emergiendo de la Guerra Fría. Los recientes acontecimientos en Alemania y Europa del Este son solo el comienzo. La década de 1990 será una década de grandes reajustes. Habrá que negociar un nuevo acuerdo de seguridad para Europa. Se rediseñará el mapa político del continente. A medida que los acontecimientos actuales continúan desarrollándose, es necesario que sepas lo que todo esto significa. Para ayudarte a entender mejor este importante tema, permíteme ofrecerte la literatura gratuita de hoy, este folleto, Europa y la Iglesia, y la revista La Pura Verdad. Primero, permíteme mostrarte este folleto informativo. Al comprender el pasado, podremos centrarnos mejor en los acontecimientos presentes y futuros a medida que avanza una Europa dinámica. Este folleto gratuito te ayudará a comprender el panorama general de la historia europea. Examina la civilización occidental desde una perspectiva que la mayoría probablemente nunca haya considerado. Explica la relación histórica entre la Iglesia y el Estado en Europa. Una relación que ha moldeado el mundo occidental desde los días del antiguo Imperio Romano. El sueño de una Europa unida ha impregnado la historia del continente europeo. Este capítulo muestra cómo el sueño de Justiniano de restaurar el Imperio Romano se hace realidad cuando sus ejércitos recuperan Italia. Otro capítulo describe cómo la coronación de Carlomagno como emperador de los romanos revive de nuevo el imperio. Otros capítulos describen los esfuerzos de Habsburgo por unificar Europa en la Edad Media bajo la bandera del Sacro Imperio Romano Germánico, así como el intento de Napoleón de restaurar la civilización romana en toda Europa mediante la conquista.
Este folleto también examina el renacimiento romano más reciente como una apuesta por el poder bajo Mussolini y Hitler que finalmente llevó a un continente europeo devastado y dividido. Y el último capítulo muestra lo que dice la profecía bíblica sobre una futura unión final de las naciones europeas. Es una historia fascinante que querrás leer. Asegúrate de solicitar tu ejemplar de Europa y la Iglesia. No tenemos nada que vender en el programa El Mundo de Mañana, ni ahora ni en el futuro. Toda nuestra literatura es tuya si la solicitas, sin cargo, sin coste alguno, sin obligación alguna y nadie te llamará. Y si aún no estás suscrito, te enviaremos una suscripción gratuita a la revista La Pura Verdad. La Pura Verdad te mantiene al día con las tendencias importantes que están ocurriendo en el mundo. Te ofrece perspectivas e información que no encontrarás en ningún otro lugar. Un ejemplo es este artículo reciente, Rediseñando el mapa de Europa. ¿Cómo será la nueva Europa del futuro? ¿Cómo afectará este bloque de poder emergente al equilibrio de poder mundial? La Pura Verdad te mantiene informado sobre lo que dicen los europeos destacados y conocedores sobre el futuro de Europa. La Pura Verdad también aborda cuestiones a las que todos nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, como lidiar con el estrés, el abuso de drogas y construir relaciones familiares sólidas. No hay ninguna revista igual y no tiene ningún precio de suscripción. Es suyo, sin costo alguno, con solo pedirlo. Así que, una vez más, asegúrese de solicitar la literatura gratuita de hoy, Europa y la Iglesia y la revista La Pura Verdad. Todo lo que tiene que hacer es ir al teléfono y llamar sin costo al 1-800-423-444. Es 1-800-423-444. Es una llamada gratuita y tenemos muchos operadores disponibles para atender su llamada, pero si no logra comunicarse de inmediato, anote el número y llámenos nuevamente en 10 o 15 minutos. Es 1-800-423-444. O en Canadá, llame sin costo al 1-800-663-2345. Ahora bien, algunos de ustedes pueden preferir escribirnos para solicitar la literatura gratuita de hoy. Entonces envíen su solicitud a The World Tomorrow, Pasadena, California 91123. Es The World Tomorrow, Pasadena, California 91123. Ahora, aquí tienen un adelanto de lo que viene la próxima semana en The World Tomorrow. En un mundo donde el divorcio es algo común y los conflictos familiares son moneda corriente, ¿es un matrimonio feliz solo un sueño anticuado, una reliquia del pasado? Aunque parezca mentira, el matrimonio, incluido el tuyo, puede ser feliz y satisfactorio si tienes las claves para entender lo que el matrimonio está destinado a ser. No te pierdas el alentador programa de la próxima semana, Descifrando el misterio del matrimonio. Esperamos volver a verte a esta misma hora. Gracias por estar con nosotros. Soy Ronald Kelly para El Mundo Mañana.